Si queremos tener una vida dedicada al Señor, si queremos vivir una vida que se aferre al Señor, si queremos vivir una vida en constante comunión con nuestro Señor, de una manera real, de una manera honesta, de una manera transparente con el Señor, necesitamos ver y saber cuáles son los elementos esenciales de una vida de devoción al Señor. Y cuando digo de devoción, no solamente estoy hablando de un momento en el día donde te sientas a leer la Biblia. Estoy hablando de un momento de toda tu vida, en toda tu vida, que haces aquellas cosas para buscar e intimar más con tu Señor. Por eso escogí el día de hoy el Salmo 142, en el cual, mi amado hermano, quiero que vayamos a él y indaguemos cómo podemos entonces intimar o tener mayor relación devocional con nuestro Señor. Escogí este Salmo 142, también iba a escoger el Salmo 57, ambos de David, pero ambos son salmos que nos van a invitar a la reflexión, porque a través de estos salmos o a través del Salmo 142 podemos ser enseñado nuestro corazón a una vida de devoción al Señor. En ambos salmos, pero principalmente en el 142, después tú puedes leer el Salmo 57, pero en ambos salmos observarás que David está en el punto más bajo de su vida. Está en un punto donde David ha caído, digamos, en esas situaciones lo más bajo, y creo que eso es alentadora para nosotros en todos los aspectos, porque independientemente de lo que sepas sobre la vida de devoción al Señor, independientemente de lo que hay aquí en tu mente con respecto a la devoción al Señor, si no lo recuerdas o no lo experimentas en las épocas difíciles, no servirá de mucho la teoría. ¿Me explico? Y este es algo que, mi amado hermano, va a ser importante para nosotros. Independientemente, mi amado hermano, de lo que conozcas hoy del Señor y de la vida devocional que tengas cuando las aguas están bien, en realidad, mi amado hermano, cuando experimentamos las cuestiones difíciles, los problemas, las adversidades, es ahí, mi amado hermano, que si no recuerdas, entonces estarás sumido en la tristeza, en el dolor, en la desesperanza. Pero David, por eso, nos va a enseñar en el 142, en el Salmo, nos va a enseñar una gran bendición. Por eso, mi amado hermano, les invito a que nos pongamos en pie y leamos el Salmo 142 a una sola voz. ¿Lo tiene? Dice el Salmo 142, juntos dice así la Escritura. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron tu lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. ¿Pueden tomar su lugar, mis amados hermanos? Gracias. En este salmo, David está en una situación muy difícil, muy calamitosa, muy complicada en su vida. El título, si usted ya notó, en el 142, aunque no es, digamos, inspirado, pero sí nos da el contexto histórico. Quizá antes tiene una letra más grande. En sus Biblias, la mía tiene una letra grande que dice petición de ayuda en medio de las pruebas. Ese, bueno, lo puedo poner otro título, pero luego seguramente en todas sus Biblias aparece esto. Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. ¿Sí lo tienen ustedes ahí? ¿Sí? Ok. Eso es importante para poder observar. Si lees el título de este salmo, bueno, como está puesto ahí, dice Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Ahora, hay tres cosas que quiero que observes en este título.
Primero es un masquil. Y ya tú dices, oh, sí, es un masquil. Todos sabemos que es un masquil, ¿no, verdad? Bueno, masquil es una palabra hebrea cuyo significado exacto no se desconoce, no se sabe exactamente qué significaba, pero hace referencia a una composición poética llena de enseñanza. Es una composición poética llena de sabiduría. Es una composición poética llena, cargada de mucha enseñanza personal, que está destinada a transmitirla. ¿Me explico? Entonces lo que está sucediendo aquí es un masquil de David, es decir, es una composición poética que está puesta por David llena de sabiduría para que la conozcamos y de tal suerte que se cantaba en la congregación de Israel. Esa es la primera cosa. Entonces, este salmo nos va a enseñar algo. Este salmo te va a enseñar a ti y a mí algo. Y entonces, la otra cuestión es esta. Dice ahí, ¿masquil de quién? De David. Bueno, entonces la segunda cosa, que no estaba tan complicada de poder decir, es que es un masquil, es una composición poética del rey David para enseñarnos a cada uno de nosotros. Y mire, aún en esta época, en este Salmo 142, él no es rey de Israel. Así que ya con eso podemos ver la época en la que estaba. No ha sido todavía nombrado como rey de Israel. Y David escribe este Salmo, dice ahí en dónde. Me voy a ayudar con el título, dice Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Bueno, ahí ya nos dice un dato más, ¿no? Es una composición poética de David antes de ser rey, mientras estaba en una cueva. Quiero recordarte la razón de por la cual escribe este salmo en una cueva. David había derrotado a Goliat. ¿Recuerdan? Siendo un jovencito, había derrotado a Goliat. Y esa acción pone a David en el centro de todas las cosas, digamos, de los héroes de Israel. Pone a David en el mapa de la nación. Pone a David, digamos, saca a David a la luz. Un jovencito, ¿verdad? Que a lo lejos parecía que no daba una, ¿verdad? Porque era un pastorcillo de ovejas. Finalmente derrotando a un gigante experto en armas, pues un gigante experto en la guerra. Y pasó de ser un pastor de ovejas a salvar a una nación en un instante. Así. ¿Cuánto tiempo habrá tardado esa batalla entre David y aquel hombre Goliat? El tiempo necesario para que David tomara el vuelo, la piedra y fuera aventada. Eso duró la batalla, ¿me explico? Ahora, imagínese usted todos esos ejércitos, ¿verdad? Esperando algo tremendo, horas o momentos, mucho tiempo, y quizá de un lado, ¿verdad? De los filisteos decían, no, hombre, ahorita lo mata en 2 minutos, no, menos de 2 minutos. Lo que no sabían es que David venía con el poder de Dios. De tal manera entonces, mi amado hermano, que pasó de ser un pastor de ovejas de Israel a ser un salvador de la nación de Israel. Esta acción le trajo muchísimas bendiciones. ¿Recuerda usted cuáles bendiciones trajo a David el hecho de haber derrotado a este hombre Goliat? Bueno, la primera cosa que sucede es que encuentra o escoge, yo diría, escoge a su mejor amigo, al amigo de toda su vida, que se llama Jonatán. Y luego también escoge una esposa, porque el premio, digamos, la recompensa era la hija del rey. O sea que tiene ahora una esposa y su esposa es una princesa. Pero también en el momento obtuvo un ascenso importante. De ser pastor de ovejas, ahora era un líder en el ejército. Y bueno, usted sabe, David se hizo famoso, famosísimo, ¿o no? Los enemigos le tenían temor. Los hombres, los varones, le respetaban. Querían ser, digamos, con ese tesón, con esa fuerza de David. Y las mujeres empezaron a cantar canciones bendiciendo a David. Entre ellas, este canto: Saúl mató ¿a quién? A sus miles. Y David a sus 10,000. Ahora imagínese usted todo este canto en boca de las mujeres que con una sola voz gritaban estas cuestiones. Bueno, David se convirtió de un momento a otro en un héroe nacional.
La nación entera amaba a David. La nación entera estaba observando a David. La nación entera estaba fascinada con David. Y sin embargo, también hay una persona que escuchó ese canto, esa canción, y esa canción la odió. Quizá haya sido el top 1 de las canciones de Israel en el momento, pero a este hombre, ¿verdad?, le parecía una canción sin sentido, una canción horrible, una canción no digna, una canción de esas, ¿verdad?, que son dignas de ser quitadas del top 1. Y ese hombre se llamaba Saúl. ¿Y quién era Saúl en ese momento? El rey de Israel. Así que ese canto de Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000 le hizo enfurecer al rey y tuvo celos de David. Ya no solo le caía mal esa canción, sino que al mismo tiempo se enojó diciendo, bueno, ¿por qué a mí me dan miles y a él le dan 10,000? Me explico ya el corazón de este hombre, y empieza a tener celos de David, de tal manera que esos celos llevaron a Saúl a odiarlo. No estoy diciendo de caerle mal, a odiarlo con todo su ser. De hecho, el rey Saúl trató de matar 2 veces a David, ¿recuerdan ustedes? Y luego que no pudo, envió matarlo. Así que en ese momento la vida de David cambió de giro, de ser el que estaba en todas las portadas, voy a usar así, a ser el más perseguido de la nación. De llegar a ser aquel que las mujeres cantaba, a mejor quedarse callado, porque si lo dices y cantas esa canción, seguro te pasa algo. Así que la vida de David dio un giro completo. ¿Te ha pasado eso? De un momento a otro tu vida cambia. La salud, la cuestión del trabajo, la cuestión familiar, no sé, cualquier cosa que esté pasando. Pero a David le pasó, en un momento cambió la situación. En unos pocos versículos vas a observar que pierde su casa, pierde a su esposa, pierde su trabajo y entonces ahora tiene que huir. Y sale huyendo. Y mientras lo persiguen, también pierde a su mentor, aquel que lo había ungido como rey de Israel. ¿Recuerdan a quién era? Samuel, al cual jamás vuelve a ver. ¿Me explico? Jamás lo vuelve a ver. Y también en ese momento va a perder, aunque después va a morir su mejor amigo, porque será la última vez que vea a su mejor amigo Jonatán. Después ya no lo va a ver. Así que de un momento a otro pierde todo. Todo se desmorona en un momento, en un instante. Y entonces huye. Y se le ocurre a David irse ¿para dónde? Se le ocurre irse con los filisteos. ¿Recuerdan? Aquellos que había derrotado, que había matado a su paladín, ahora sale huyendo y va a ese lugar. El asunto es que los filisteos inmediatamente lo reconocen y David tiene que hacer algo para salir de ese lugar. ¿Recuerdan qué es lo que hace? Finge estar loco. Empieza a babear por todas partes. Y el rey dice, de aquel lugar de los filisteos, dice, bueno, pues me han traído un loco, ¿verdad? Imagínate las circunstancias. Y entonces lo que hace David es huir de ese lugar. Y finalmente huye de ese lugar y se va a una cueva. Primer libro de Samuel, capítulo 22, 1, por favor. Usted va a notar todo lo que va a pasar en la vida. Un momento estaba bien, al otro momento ya tenía perdido todo prácticamente. Está huyendo de un lugar, se va a otro lugar y ahora está ahí en una cueva. Y dice, primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1. ¿Me acompaña juntos? Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿Notas ahora? De vivir en el palacio con todas las comodidades, ahora está viviendo ¿en dónde? En una cueva con todas las incomodidades que trae en sí mismo una cueva. Está de un momento alto en su vida, ahora de un momento más bajo en su vida. Y está solo ahí. David está solo en ese momento. Y es cuando escribe el Salmo 142. ¿Tú qué hubieras hecho?
¿Te hubieras sentado a lamentarte? ¿Te hubieras sentado a decir, pero ¿por qué yo? Ya, o sea, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y decir, pues soy el más miserable, pues ya no soy nadie. David nos está enseñando algo en el Salmo. Por eso el Salmo 142 es importante. Gracias al Señor, ¿verdad? Bueno, escribe ahí el Salmo 142. Nosotros podemos verlo a la lejanía mientras David está en esa cueva orando. No sé si me estoy explicando. Ponte tú, ve en tu mente a una cueva. Él está huyendo, no es una cuevita pequeña, es una cuevita, por lo menos una cueva que puede darle cierta seguridad. Recuerden, pues traía su caballo, quizá traía algunos elementos, pero necesitaba esconderlos porque lo estaban persiguiendo. Ahora, vete conmigo a una cueva. ¿Ya? ¿Estás en esa cueva? Por favor, vamos a meter un poquito la cabeza y vamos a ver a David ahí como a unos 20 metros. Que no te vea, pero obsérvalo. ¿Qué hace? Está orando. Gracias a Dios que a través de su espíritu nos deja ver la manera en que David está conversando con Dios. Si quieres ponerle atención, escucharás lo que dice. Gracias a Dios que podemos, mi amado hermanos, acercarnos a David a través de lo que está escrito en la palabra. Puedes ver la manera en que David va a interactuar con el Señor en el momento más difícil y más complicado en la situación en la que está viviendo. Y por eso el salmista nos lleva primeramente a ese título, Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Así que mi amado hermano, ¿estás listo para ser enseñado por David? Porque tú has pasado por situaciones como la de David. Bueno, quizá digas, no me han perseguido, ¿verdad? No he perdido todo. Pero cada uno de nosotros nos ha pasado circunstancias y adversidades en la vida. Hemos perdido un ser querido, nos han dado enfermedades que no teníamos esperados, o la situación familiar, o la cuestión de los hijos, o la cuestión, qué sé yo, pero estamos en una circunstancia ahí. David quiere que tú lo escuches para que te enseñe a través del Espíritu Santo. Así que déjate enseñar por David en esa cueva. Quedémonos en esa cueva y seamos enseñados por el Espíritu Santo a través de ese siervo llamado David. Seamos como aquellos que se van a unir. Versículo 22 del primer libro de Samuel, por favor. Versículo 2, perdón, del capítulo 22 del primer libro de Samuel. Mire lo que va a pasar. ¿Lo tiene? ¿Me acompaña? Versículo 2, capítulo 22 del primer libro de Samuel. Dice así. Y se juntaron con él. ¿Quiénes? Todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Serías tú el 401 en esa lista? ¿O el 402? Quiero que tú pienses, mi amado hermano, David está ahí porque está siendo perseguido. Se da cuenta su padre y sus hermanos y van a buscarlo a la cueva. Él ya ha escrito el Salmo 142, pero cuando lo sabe la gente quiere juntarse con David porque también estaba igual que él. Gente afligida. ¿Has estado así? Gente endeudada, es decir, que estaba tan afligida que, bueno, no podía pagar, y la cuestión era una situación que los llevaba al borde de la desesperación. Dice, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Así que, mi amado hermano, podemos juntarnos el día de hoy con David y ser enseñados por él el día de hoy. Así que la primera cosa que va a escribir, me ayuda por favor, David, es esto. El versículo 1 y 2 del Salmo 142. Dice así, ¿lo tiene? Vamos a leerlo juntos. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Qué interesante es la primera cosa, amados míos. Clama a Dios. David lo que está haciendo es clamar a Dios. Pide de su misericordia, exponle tu queja, manifiesta tus angustias delante del Señor.
El gran problema que tenemos todos, y eso es la cuestión, mi amado hermano, que a veces no caemos en cuenta de que una vida devocional es una vida que tenga que ser sincera delante del Señor. Una vida de devoción al Señor, una vida que busca al Señor, una vida que está entregada al Señor, es una vida que es honesta delante de Dios. Pero la primera cosa que hace David, y creo que es fundamental para cada uno de nosotros, es ser honesto con Dios. Escuche cómo dice él: con mi voz clamaré a Jehová. Ahora, clamar, mi amado hermano, no es una palabrita que quizá en la mente podamos decir, está orando, va a orar al Señor. Clamar es gritar a voces. Aquí te encuentras entonces a un hombre que está en una cueva, está siendo perseguido, está en una dificultad y lo que hace es gritar al Señor en su situación difícil. ¿Notas la honestidad? ¿Te has sentado a gritar al Señor de tus situaciones? Pero al mismo tiempo clama al Señor, pide de su misericordia, expone su queja, manifiesta sus angustias delante del Señor. Mi amado hermano, para una vida de devoción con el Señor, para una vida que se relacione con el Señor, para una vida en la cual haya una relación íntima con el Señor, es necesario que seamos personas honestas ante Él. Es el corazón honesto el que se derrama ante Dios. No en el corazón que dice que todo está bien. No en el corazón que dice, bueno, pues es que así es la vida y pues así, ¿no? Soy resiliente, es la palabra que está más de moda, ¿verdad? Yo pues ya aquí, que pase lo que pase, nada más aguanto. Es cuestión de aguantar porque esto va a pasar. No, mi amado hermano, lo que David nos enseña es que en medio de esas circunstancias tenemos que acercarnos a Dios de manera honesta para derramar nuestro corazón, para derramar nuestra queja, para derramar nuestras palabras delante de Dios. Es decirle a Él lo que está sucediendo en nuestras vidas sin esconder absolutamente nada. ¿Lo hacemos? Suelo llegar ahí con los chicos a veces y decirles, ¿cómo estás hoy? Y todos los chicos dicen, bien. ¿Y cómo estás tú, hermano? Bien. ¿Y qué es eso? Notas que cuando no hay una honestidad entre nosotros, porque si yo te digo, hermano, la verdad no estoy bien, estoy entristecido y demás, ¿tú qué haces? Ah, caray, pues échale las ganas, hermanos. David es honesto para decirle, así me siento, Señor. Esto es lo que tengo, esto es lo que me duele, esto es la situación por la cual estoy pasando, esta es la cuestión que me tiene en angustia, esta es la situación por la cual estoy en esta cueva. Así que, mi amado hermano, la primera cosa que debemos aprender de David es que si no hay honestidad en nuestras palabras delante del Señor, no podemos profundizar, no podemos vincularnos, no podemos acercarnos más al Señor, no podemos tener una vida de devoción al Señor, porque la vida de devoción a Dios no es solamente leer la Biblia, digamos, durante un año, siguiendo todo un patrón ahí de cuadritos para decir, ya lo leí, ya lo leí, ya lo leí, o seguir un plan de lecturas anual, o seguir en la aplicación lo que hoy vamos a ver. No es meramente leer nuestra Biblia o conocer la palabra, porque mire, conocer la palabra en sí misma, trae un gran peligro. Por favor, 1 Corintios capítulo 8. Conocer meramente la Escritura, mi amado hermano, es un gran peligro si no sabes la manera en que la vas a colocar la palabra. 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, sería la segunda parte que quiero que notes, pero vamos a leer versículo 1. Dice así, 1 Corintios 8, 1, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y después que añade, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así que, mi amado hermano, tener mucho conocimiento de Biblia, de planes y demás, pero que no lo lleves a la vida práctica, que no te haga ser más sincero y honesto con el Señor, puede convertirte en un hombre orgulloso. El Señor dijo que la semilla era la palabra de Dios, ¿recuerdas? El sembrador salió a sembrar, ¿recuerda? Y después le explicó a sus discípulos qué significaba cada una de estas cosas. Y dijo que en ciertas medida la escritura era, la semilla era la palabra. ¿Cierto?
Así que el Señor dijo que la semilla era la palabra de Dios. ¿Y qué hacía esa semilla en cada terreno? ¿Qué tendría que haber hecho? Dar fruto. Debería dar fruto siempre permanentemente en las personas en las cuales se siembra. Pero en algunos casos no lo da. Así que, mi amado, lo único que marcará la diferencia entre tu vida, en que tu vida sea fructífera o no, es la preparación del terreno. La única marca de diferencia entre la vida fructífera y la vida no fructífera es el terreno. El problema no es la palabra. El problema no es el que siembra. El problema es donde cae el terreno. Y algunos de nosotros, si somos honestos, tal vez nos hemos levantado todas las mañanas leyendo la escritura, pero sin decirlo, ¿y qué pasa eso en mi corazón? Lo que estoy leyendo, ¿qué dice para mí hoy? Estos 4, 6 o 10 capítulos que leí, ¿qué hacen en mi vida? ¿Qué fruto van a producir? ¿Cómo es que eso que está ahí, la semilla de la palabra, va a arraigar en este terreno que soy yo y cómo va a dar fruto? El gran problema es que muchas veces, mi amado hermano, leemos y leemos y leemos y tenemos el conocimiento, pero nunca arraiga y hace fruto. No estamos preparando el terreno de Dios. ¿Qué está pasando en mí? ¿No te preguntas? Estoy descontento en esta frustración en mi vida. Estoy decepcionado, Señor, contigo porque aún no ha sucedido lo que busco, Señor. ¿Qué es lo que está sucediendo conmigo? ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Dime en tu palabra qué está pasando, por favor, Señor, porque quiero que tu palabra produzca en mi fruto. Si no le prestas atención a tu terreno, simplemente, mi amado, lees la palabra, te dices que has hecho un tiempo devocional y lo marcaste en el día, te paras y sigues con tu vida igual. Amado, no solo necesitas la semilla de la verdad, necesitas preparar ese suelo, pero solamente es factible cuando el Señor mete la pala para remover de tu terreno aquello que no está produciendo, aquello que impide que se produzca la semilla. Por eso Jesús dijo que hay algunos que aunque oirán la palabra de Dios, tan pronto como surge la persecución, ¿qué sucede con ellos? Se marchita, se muere, se alejan. Porque en el primer momento de la oposición dudan del amor de Dios, dudan que el Señor va a cumplir sus promesas, dudan que el Señor va a hacer algo y dudan del control y de la soberanía del Señor y entonces se alejan. El amor de Dios y el poder de Dios en su vida se ponen instantáneamente en duda en el momento en que llegan las pruebas o la persecución. Y dice, no, yo, ¿por qué voy a estar así? Mira, Señor, cómo me está pasando y demás. Otros pueden sentarse y tener un momento de tranquilidad en el día, ¿verdad? Cada mañana. Pero si en tu corazón no hay o no crece el deseo apasionado por las cosas santas, por las cosas del Señor, por lo que el Señor dice en su palabra, sino estás más metido en las cuestiones de tu trabajo, en las cuestiones de qué hacer en el día, en las situaciones de la escuela y te olvidas de la palabra, entonces, mi amado hermano, esa palabra no va a dar fruto. Necesitamos, mi amado hermano, de la semilla de la verdad de la palabra en un suelo preparado para que dé fruto. Y lo primero que hace David es justamente eso. Él prepara su terreno delante de Dios y dice, Dios, si me ayuda por favor en el Salmo, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. ¿Sabe por qué dice esto? ¿Qué acaso Dios no es misericordioso? Él está diciendo, aquí siento esto, yo siento aquí esto, aquí, que tú no tienes misericordia de mí. Observa lo que está pasando. Estoy observando, Dios, que tú no tienes de mí misericordia, porque me han corrido, me han hecho esto, me han quitado, y ahora estoy en esta cueva, Dios, aquí estoy, Dios, aquí estoy delante de tus ojos. Dice más adelante, delante de él expondré mi queja.
Él no dice, bueno, Señor, pues tú eres soberano y ya. No, ya con eso me es suficiente y ya me voy. No, también Él está diciendo, quiero remover, Dios, ayúdame a remover estas cosas que hay en mi vida, en este terreno de mi vida, porque yo quiero que tú lo cultives con tu palabra para que dé fruto. Por eso lo que David hace y lo que nos recomienda es un corazón que se acerca a Dios de manera honesta, de manera profunda, de manera sincera delante de Él. ¿Cómo te estás acercando a Dios? David me enseña que me acerque de verdad a Dios para que Él se ocupe de mi propio terreno. Porque lo que quiero es aquello que el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, ¿me acompaña? Lo que yo quiero es aquello que el apóstol Pablo dijo y oró por los filipenses en Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice la escritura, ¿lo tiene? Filipenses 1, del 9 al 11. Acompáñame a leer, juntos. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Mire, mi amado hermano, cuando te acercas a Dios de manera honesta y sincera, deseas que Él se ocupe de tu terreno, de ti mismo, porque lo que deseamos es que nuestro conocimiento abunde en amor. Hay un lugar para el conocimiento, por supuesto, para alcanzar la comprensión de la palabra de Dios, por supuesto. No te estoy diciendo no leas tu Biblia, no, tenemos que hacerlo. Pero el apóstol Pablo dice que el propósito es que esa palabra penetre en nuestro corazón y se convierta, dé fruto en amor. Entonces, mi amado hermano, cada vez que vamos a la palabra tiene que ser cultivada en nosotros para que produzca fruto, y ese fruto de amor, es decir, de amor a Dios, de amor al prójimo. Así que, mi amado hermano, yo te pregunto el día de hoy, ¿la palabra de Dios está produciendo fruto? Así que tu manera de interactuar con la palabra de Dios no es llegar a un amor, a un mayor amor a Dios sin conocerla en la palabra. La manera de interactuar con la palabra, mi amado hermano, es que la palabra penetre en tu vida y puedas tener un mayor amor a Dios y a tu prójimo. Si no ha sucedido eso, lo estás haciendo mal. Algo hay, algún problema hay. Si cuando lees la palabra de Dios, ¿verdad? Sigues teniendo el mismo problema con tu esposa, con tus compañeros, con la iglesia, pues entonces hay un problema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está penetrando, no está arraigando, está quedándose en la superficie, no está dando fruto. Y eso es un gran problema, ¿me explico? Porque de todos esos terrenos, ¿cuál sí es verdaderamente de Dios? El que da fruto. Y por eso dice que tengo que acercarme a la palabra de una manera que penetre la palabra profundamente en mi corazón y despierte mis afectos por Dios, mi deseo por Dios, mi anhelo por Dios, el deseo de buscarle, el deseo de tenerle, el deseo de interactuar con el Señor cada vez más. Es la palabra, mi amado hermano, no nuestra mente la que nos lleva a amar más al Señor, ¿me explico? Es la palabra cuando tú vas a ella, que es la que penetra en tu vida, es la que penetra en tu ser para que le conozcas más, para que lo ames más, para que ames más a tu prójimo. Así que no podemos tener intimidad con Dios si no hay honestidad en el corazón, ni en nuestras palabras. No podemos. No puedes pensar que no hay nada en ti que deba ser cambiado, o que no hay nada en ti que no pueda ser corregido o reprendido. Cuando te acercas a la palabra, ¿observas eso? Sientes como el Señor habla a tu corazón y te dice, hey, así estás tú. Es el espejo por el cual Dios te está diciendo, mira, aquí estás, este eres tú, cambia. O eres experto en decir, oye, esto le queda bien al pastor. Sí,
este texto, mira, se lo voy a guardar para el otro día que lo vea. Le diga, mira hermano, aquí esto es para ti. Dios me dio una palabra, esto es para ti. ¿Y para ti? ¿También hay? Así que mi amado hermano, eres honesto con Dios. Si estás en las situaciones de David, si estás en los problemas de David, hermano, sé honesto con Dios. No puedes pensar que no hay nada en ti que no pueda ser cambiado, corregido o reprendido, por supuesto. Así que no podemos fingir que no tenemos nada delante de Dios. No puedes fingir que todo está bien. Porque en la medida, mi amado hermano, que conozcas la situación por la que pasas y que permitas que el Señor mueva en ti todas estas cuestiones que hay para que la palabra de Dios penetre en ti, entonces es la manera en que podrás vincularte con el Señor. Quizá lo más adecuado que podemos hacer es detenernos, sentarnos, evaluar nuestro propio terreno, el terreno de nuestro corazón y decirle, Dios, puedo seguir cargando en mi mente todos estos pensamientos maravillosos de quién eres tú. Pero en lo profundo de mi corazón siento un resentimiento hacia ti. Porque tú no has llegado a mi vida, porque no me has dado aquello que te he pedido, porque me siento solo, porque siento que tú no me has bendecido como yo quisiera. Tengo un resentimiento hacia ti porque no ha llegado aquello que yo quería. Siento un profundo temor porque no estoy seguro de que tú vayas a ayudarme. Siento una profunda tristeza porque no sé si tú me estás ayudando o no, no sé si tú me estás soportando o no, o me estás dando de palazos, o me estás escupiendo en la cara como aquel padre que escupe a su hijo cuando le hace algo. No lo sé. Pero deberíamos ser lo suficientemente honestos para acercarnos al Señor con esas cosas. Por eso es remover de nuestro corazón, de nuestro terreno, esas cosas para ponerlas a flor de piel para que el Señor arranque esas malezas con su palabra. Y después su palabra pueda dar fruto. Eso es lo que David hace en esa cueva. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros. David nos enseña a cómo comunicarnos con el Señor. De hecho, en los Salmos, mi amado hermano, se clama a Dios y se hace con mucha honestidad. ¿Te has notado? La manera en que se hace con mucha honestidad, no se hace con restricciones, al contrario, totalmente abierto se hace. Ayúdame con algunos ejemplos. Vamos ahí al Salmo 10. Tomé algunos ejemplos de los Salmos para que note usted cómo se acercan de manera honesta el salmista, de cómo se siente y cuál es la situación en su corazón. Salmo 10, versículo 1. ¿Me ayuda? Dice el Salmo 10, 1. Juntos. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Notan esta pregunta? Cualquiera diría, ay, ¿por qué se atreve a decir que no sabes? ¿No? Podríamos acercarnos nosotros muy espiritualmente y decirle, ¿verdad?, al salmista, ¿qué no sabes que Dios no está lejos de ti? ¿Por qué cuestionas así a Dios? ¿Por qué le dices esas cosas? No eres espiritual, eres lo suficientemente carnal como para hablar así de feo del Señor. Pero escucha al salmista, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Has orado así? Sí, muy fuerte, ¿no? Para decírselo a Dios. Pero el salmista lo que está haciendo es buscar, sacar esas malas raíces y decirle, Dios, esto soy, ayúdame, saca esto de mí. Salmo 13, por favor, versículo 1. ¿Lo tiene? Ayúdame a leerlo, dice así. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Ahora ya notaron, también es un salmo de David. ¿Ya notaron? Fíjese la pregunta, cómo está inmersa la pregunta, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo vas a esconderte? ¿Te vas a olvidar de mí? Nota la honestidad del corazón de David. Salmo 22, por favor, versículo 1. Otro salmo de David. Me ayuda, por favor, versículo 1, dice así. Versículo 1 y 2, perdón, gracias. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ahora, este es un salmo profético, claro, pero son palabras de David. Salmo 25, por favor.
versículo 16. ¿Me ayuda? Versículo 16 dice así: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Ahora, yo quiero que en estos salmos puedas notar lo que David y los salmistas dicen. Qué honestos son acerca de cómo se sienten ante Dios o no. ¿Notas esta honestidad cuando se acercan a Dios? Escuche, ¿por qué estás lejos de mí? ¿Por qué te escondes de mí? ¿Hasta cuándo, pues, me vas a olvidar? ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué está lejos mi salvación? ¿Por qué están lejos mis palabras de clamor? Dios mío, estoy clamando día y noche y tú no respondes. No hay reposo para mí. Por favor, mírame, ten misericordia. Estoy afligido. David está dispuesto a decirle a Dios cosas que pensaríamos que son irrespetuosas. Pero él está en una cueva y él abre su corazón y le dice: así estoy, este soy yo. No te voy a decir: Dios, estoy bien. Él dice: estoy mal. ¿Y has orado así al Señor? David está dispuesto a decirle a Dios cosas que quizá tú y yo pensaríamos que son irrespetuosas para con Dios. Cualquier hermano que no entiende esto quizá le diría a David: estás loco, David. ¿Cómo te atreves a hablarle así? Pues que no sabes una cosa, no sabes la otra cosa. Parece que fácilmente lo acusaríamos. Pero debemos darnos cuenta que que manifestar cómo nos sentimos delante de Dios, una vez que hemos removido esas cosas de nuestro terreno, no es irrespetuoso. Podemos decirle: Dios, te siento lejos, siento que escondes de mí tu rostro, me siento solo, desamparado, estoy afligido, estoy angustiado. Esto es lo que soy, esto es lo que yo soy. Dios, por favor, ayúdame. Y cuando lo decimos así honestamente, lo que está pasando en nuestro corazón es justamente darle acceso a nuestro Señor para que tome la verdad de su palabra e implante su palabra y empiece a dar fruto. Porque de otra manera no puede germinar una semilla donde el terreno está duro, donde el terreno está profundamente duro. Y sin embargo, lo interesante de David es que no se detiene ahí. No simplemente le dice: este soy Dios, pues a ver, ¿qué hacemos? Él no va por ahí. Quizás seas de los que no te gusta la idea de ser realmente honestos delante de Dios, porque conoces, ¿verdad? Conocemos gente que solo llora delante de Dios por el problema y le pide que lo saque de la situación. Y eso es todo lo que hacen. Dios, estoy en esta situación, ayúdame, y ya, pues estoy así, ya, se acabó. Nosotros no queremos ser ese tipo de personas, ¿o sí? Porque ese no era David. Observe a David, que en unos meses ya no se quejará de Saúl. 30 años estuvo siendo perseguido y no se quejó. ¿Cuándo lo ves quejándose de Saúl? Es que Saúl me hizo. ¿Y recuerdan cuando me hizo? ¿Y recuerdan cuando me estuvo persiguiendo? Y cuando esto, y él no anidó esas cuestiones. Él se va a sincerar con Dios y Dios va a venir con su palabra a darle aliento. Porque cuando viene al Señor y cuando un corazón honesto y sincero viene al Señor, no se queda simplemente en una cuestión de expresar sentimientos. David va a derramar su queja, va a derramar su dolor, pero inmediatamente él va a hablar a su corazón sobre quién es Dios, sobre la verdad de Dios, sobre lo que Él es para él. Por favor, vuelve a regresar al Salmo 142. Dice el Salmo 142, versículo 7. ¿Me acompaña, por favor? Dice el versículo 7. Saca mi alma de la cárcel. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para hacer qué? Para que alabe tu nombre. Me rodearon los justos, porque tú me serás propicio. Ay, ¿notan? Lo que está diciendo David es: sí,
tú puedes sacar mi alma de esta cárcel en la que me encuentro para una razón. Yo quiero alabar tu nombre. Y escuche, ¿me rodearon quiénes? Mi amado hermano, la importancia de estar rodeado de hombres y mujeres santos delante de Dios, es decir, hombres creyentes en Cristo, porque ellos te van a ayudar, te van a alentar, te van a sostener. Porque dice esto, yo sé que tú me vas a hacer propicio. Eso es lo que David hace en su corazón. Sácame, yo sé que lo vas a hacer porque tú vas a hacerme propicio. Yo quiero adorar tu nombre, pero también rodéame de hermanos en la fe que estén dispuestos a ayudarme también a poder salir de esta situación. En el Salmo 57, por ejemplo, ustedes ven a David, por favor me acompañen, el versículo 1 al 3. Dice así el Salmo 57 del 1 al 3. ¿Lo tiene? Ayúdeme, dice ahí. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Ahora, notan este David honesto, sincero. ¿Recuerdan qué está pasando en el Salmo 57? ¿Alguien recuerda de qué trata el Salmo 157 o por qué se escribe el 57? Dice ahí el título que está ahí, no el título grande, sino el pequeño, dice al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva, que es la parte que volvemos otra vez a decir de la cueva, ¿verdad? Esto también es parte de lo que dice. Por eso es que David dice esto. Ten misericordia de mí. Ha dicho en su corazón, yo me siento así. Ha sido honesto con Dios. Ha sacado pues esas situaciones que hay. Dios, ayúdame a quitarlo. Y David no se queda simplemente con la queja, con el dolor y diciendo que es cualquier cosa. Él va a donde está Dios y le dice, ten misericordia. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado de mi alma y en la sombra, escuche, en la sombra de tus alas, yo me amparo. Y añade esto, mire, clamaré al Dios Altísimo, Él me va a favorecer. Enviará desde los cielos y Él me salvará. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi amado hermano, lo que va a hacer David después de que expone su corazón, expone cómo está su vida y cómo se siente, la segunda cosa, y que lo hace con honestidad, la segunda cosa que hace David es predicarle a su corazón. Mi amado hermano, en las circunstancias complicadas de la vida, predícate al corazón. La palabra de Dios te habla o no. Y la tienes en la mente. Por eso es que no es suficiente que la tengas en la mente, porque en las circunstancias en las que vamos pasando, si no la tienes en tu corazón, no podrás predicarte a ti mismo. Hey, sí, estás en esta situación calamitosa y están persiguiéndote, sí, pero el Señor va a venir a defenderme porque Él lo ha dicho, sí, porque yo puedo refugiarme en las alas del Señor, sí, porque yo sé que Él va a enviar ayuda, sí, porque yo sé que Él va a estar haciendo, sí, porque yo sé que el Señor ha dicho esto y esto y esto, y lo que va a hacer David, mi amado hermano, es predicarse al corazón. En medio de la angustia, Él se va a predicar, Él y solamente Él me ayuda. David se dice, esta cueva no es mi refugio es el Señor. David va a decir, no, en esta cueva no estoy solo, Dios está conmigo. Él va a decir, sí, el rey Saúl no decide mi futuro, Dios sí decide mi futuro, Él sí determina quién voy a ser y qué situaciones va a pasar para mi beneficio y para su gloria. David se está diciendo en esa cueva, el rey Saúl no gobierna en esta cueva, quien gobierna es Dios. Él va a predicarse al corazón diciendo, esto es Dios. David predica sobre Dios y su pacto. Y entonces lo que hace es abrir el corazón para ver dónde están las heridas, las dificultades. Y aplica el ungüento de la palabra en cada una. Y eso, amado, es lo que debemos hacer. Volvamos a ser honestos ante Dios
y pongamos nuestra mirada en el Dios de la palabra. Seamos honestos delante de Dios. Si estás en las dificultades, si estás metido ahí en esa cueva, sé honesto contigo. Y recuérdate, predícate. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo me favorece? Pon tus pensamientos en Dios. Piensa en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pon tu mirada en aquel que es nuestro galardón, no en las dificultades que están aquí alrededor. Volvamos y pongámonos delante de Dios y pongamos nuestras miradas en las múltiples promesas que Dios ha dado para los suyos. Pongamos nuestra mente con pensamientos de Dios y su palabra para que podamos despejar esas situaciones que hay en nuestras vidas, para que al mismo tiempo podamos despertar nuestro afecto para con Dios, nuestro amor por Dios, nuestra devoción por Dios en cada momento y en cada circunstancia. Por eso al final de cada ocasión David cantará y dirá al Señor, tú eres, y yo quiero estar en medio de la congregación, y yo quiero glorificar tu nombre, y yo quiero hacerlo porque en fe él sabe que el Señor va a venir en su ayuda. ¿Por qué? Porque no solamente ha sido honesto delante de Dios cómo se siente, sino que también ha puesto en él la palabra. Y ahora dice, yo con fe voy a adorar y glorificar a mi Señor. Amado hermano, Colosenses 3:2 dice así, si quiere buscarlo. Si no, yo se lo leo. Colosenses 3:2 dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en la tierra. Nuestros devocionales diarios, mi amado hermano, serán más enriquecedores cuando ponemos nuestro pensamiento de Dios para despertar nuestros anhelos, para despertar nuestros deseos, para despertar nuestra devoción al Señor. Para que en el día, no importa que estés o caigas en una cueva, desde ahí puedas clamar al Señor y predicarte y decir, el Señor me va a bendecir. Pon las cosas, pon tu mirada en las cosas celestes. Esa fue la oración de Pablo, ¿no? Que vuestro amor abunde más y más en todo conocimiento. Mi amado, quizá estás en esa cueva el día de hoy. Quizá estés lleno de dudas, quizá estés lleno de desconfianza, quizá estés lleno de falta de sinceridad delante de Dios. No sé, quizá estés resistiéndote a presentarte con honestidad delante de Dios. Pero lo que necesitamos, mi amado hermano, tú y yo, es levantar de ese lugar y resolver en nuestro corazón qué es lo que hay, qué es lo que me impide tener mayor afecto a Dios. Y entonces clamar a Dios y de rodillas decirle, Dios, tú encárgate de mi terreno. Aquí estoy siendo duro. Dios, ayúdame, implanta tu semilla para que dé fruto en mí, para tu gloria. En la cueva donde estés, preséntate a Dios y preséntale lo feo tuyo, no lo lindo, no lo que le puedas presumir. Ahí, preséntate a Dios con todo lo feo y lo horrible que hay todavía en ti. Dile, esto soy. Y mientras derramas tu corazón a Él, incluso en medio de esa duda, incluso en medio de la desesperación, debes saber que las promesas de Dios están ahí. Y viene para librarte y ayudarte. Así que en la cueva donde estás, o donde te encuentres, toma la palabra, toma de la palabra, busca la palabra y haz que esa palabra cobre vida en ti. Haz que esa palabra se arraigue en ti. Haz que esa palabra produzca fruto en tu vida y que te ponga, mi amado hermano, como dice la Escritura, ¿verdad? Que esa palabra entre a nuestros huesos. Que oiga esos huesos secos, que oigan la palabra y que esa palabra ponga tendones y haga subir sobre nosotros carne y nos cubra de piel y que ponga en nosotros espíritu para que vivamos. Eso ora, mi amado hermano, cuando estés ahí.
Así le vas a conocer, así vas a saber más de Él, así lo vas a desear más, así lo vas a buscar más, así lo puedes fácilmente profundizar y amarlo a Él. Haz ahí, en la cueva, donde estás ahora, busca al Señor. ¿Sabe? David lo hizo. Si te retiras un poquito de esa cueva donde veíamos a David y te adelantas unos cuantos años, ¿qué encuentras en David? Dios lo dejó en la cueva toda su vida. ¿Cierto? No. Lo llevó a la victoria. Dios lo vio ahí, lo escuchó y Dios le dio victoria. Así que si David fue librado y fue llevado a Dios con victoria, yo te pido, hermano, que donde estés ahora, clames al Señor con honestidad. Permite que la palabra sea implantada en ti. Predícate que bueno es Dios, que puedes refugiarte y que Él te puede sacar de esa cueva para su gloria. Vamos a ponernos en pie, mi amado.